Desde la segunda época de Diario del 4, que se inicia en octubre del 2004, es siempre el Seguro Nacional de Salud, y en este caso la dama que lo preside desde entonces. Sí. Demasiado tiempo, ¿verdad? Gracias, Guzmán Marcelino, dirigente del PLD con muchísimos créditos, médico que ejerció y que gremializó en su momento y que todavía tiene una vocación gremialista, sin duda alguna. Ha estado presente aquí en los bienes de la seguridad social. ¿Por qué? Pues comprendimos todo, tanto ella como nosotros, que se necesitaba de un esfuerzo especial para explicarle a la población la importancia que significaba intentar montar y establecer un sistema de seguridad social en el país. Bien, lo tenemos con un gran terreno ya recorrido, digamos que un 50% del terreno ya está recorrido. Más. Pero de ese 50%, sorprendentemente, en altísima proporción ha caído en manos del SENASA. Sí. Porque el SENASA es el soporte, o sea, el Seguro Nacional de Salud, es el soporte de todo el sistema en este momento y lo será aún más en la medida en que se procura incorporar el resto de la población que está afuera y que ordena la ley que deba incorporarse. Buenos días, Altagracia. Buenos días. ¿Cuánta responsabilidad tienen ustedes? Bueno, me decía Tineo, ante todo me da mucho gusto que esté Tineo aquí porque Tineo ha estado involucrado mucho en el sector salud. Sí. Él fue un gran amigo e hijo de un gran psiquiatra dominicano, Toñito Zaglul. Sí. Nos encontrábamos los sábados, ¿te acuerdas? Sí, en su casa. sí. El Lazarillo. Que antes eso era un campo. Un campo, era un ya campo. Eso era un campo, sí, pero ya, bueno, un campo. La vida cambia, como nos decía Mercedes Sosa. Sí. Sí, ya SENASA, indudablemente que es una institución que está presente en la población dominicana. Eso es, sí. En todo el país. O sea, porque la población, ante todo los afiliados, que ya superan o están próximos a los 3 millones de afiliados, porque tenemos 2.500.000, ya hoy debe estar superando los 2.500.000 en el régimen subsidiado. Sí. A cargo de SENASA. A cargo de SENASA la responsable y que el financiamiento está en el presupuesto nacional. Tenemos más de 470.000 en el contributivo. SENASA, o sea que SENASA tiene casi 3 millones. Eso te decía. Casi 3 millones. Sí. Al término del año superaremos los 3 millones de este año. Porque ahora estamos en un proceso de completar núcleos familiares. Primero nosotros, SIUBEN nos identifica los titulares de los hogares que califican para el régimen subsidiado. Y ya nosotros con ese titular o esa titular, que el mayor porcentaje recae en mujeres, muchas madres solteras, es un alto porcentaje de mujeres. Hay zonas que el 70% de los hogares son dirigidos por mujeres. O sea que ahora estamos en el ruedo, como yo le llamo, visitando los hogares en los barrios más pobres de todo el país. Por ejemplo, ayer me pasaron ahora por las redes una foto, creo que me la pasó Mariel, que es más o menos del área de ustedes, Mariel Ledesma, de la Corbita de Barahona. Realmente, yo no soy barahonera, le voy a preguntar, ven acá, oriéntame dónde queda la Corbita de Barahona. O sea que Carlos Rodríguez, tu amigo periodista de Relaciones Públicas, estaba ayer en Guayajayuco. Sí, eso es, ahí tú pones la mano, con las dos manos toca Haití, República Dominicana, en Guayajayuco. Y están bajando los gerentes a coordinar. O sea, personas del nivel de ustedes en esta institución. Bueno, la semana que entra yo voy para el ruedo, porque dice el refrán que el ojo del amo engorda el caballo. O sea que
A la hora que nosotros completemos esos núcleos familiares, superaremos los 3 millones. Los 3 millones. Y en el presupuesto del próximo año hay una partida para el aumento, se plantea 450.000 agregar al sistema. Miren, señores, lo que sea, eso quiere decir que en este momento Sí. SENASA tiene el 60% o más Sí, de los todos afiliados. de la de todos los seguridad Sí, afiliados. entonces es una gran Una responsabilidad. gran responsabilidad. Sí. Porque cuando tú hablas de aseguramiento en salud, tú debes tener un soporte financiero. Sí. Ahí sí. O sea, la época que nosotros estábamos en la parte de salud, nunca pensábamos en costo. Pedro, nunca. Sí, Por mi cabeza nunca pensó Sí. cuánto salía. Cuando yo fui, por ejemplo, en el Hospital San Lorenzo de los Minas, encargada de departamento de infectología pediátrica, nunca yo pensé cuánto costaba ese antibiótico, Sí. ni Ahí cuánto está. costaba una Ahora sí radiografía. lo tiene. Que es una debilidad, esa es una Ahora de las sí tiene debilidades que del tenerlo sistema bajo de nosotros. control. Sí. O sea, cuando luego pasé a jefa de emergencia en el Roberto Cabral, nunca pensé yo, cuando un niño llegaba con una quemadura, cuánto salía esa quemadura. Y ahora yo tengo que negociar cuánto sale esa quemadura. Oye, Primero análisis de costo. O sea qué que importante eso, ¿eh? Sí. Para que sepamos lo costoso que es. Sí. La enorme responsabilidad que significa para un Estado garantizar la salud Sí. pública. Sí. por ejemplo, y en la medida que la tecnología avanza en salud, la base financiera debe ser más fuerte. Así. Sí, Pues yo pensé que los procedimientos no, reducían los costos. Eso no. no es una revolución, tiene que poner lo de acuerdo que esté siempre. Sí, luego viene la usando. economía de Sí, escala y sí, el Ajá. uso y eso te reduce ya. Sí. Tú logras, cuando tú con un prestador de servicio de salud, tú negocias, no es lo mismo tú decirle, mira, tengo 2 afiliados, que decirle tengo 5. Sí. Porque con lo que el aparato que te hace una radiografía es Sí. el mismo que Sí. se la hacen a 2, que se la hacen a 5. Entonces ahí sí comienza. Sí. Bueno, esto me plantea a Entonces, mí. ¿qué te digo? Yo nunca me imaginé, Pedro, ahora la única ventaja que tiene esto, que me previene Alzheimer. Me previene Alzheimer. Y a todos los que estamos ahí. ¿Por qué? Interesante. ¿Por qué lo Sí. ponemos ahí? Claro, por el Porque- movimiento, actividad Pero constante. totalmente. Incluso yo he tenido que aprender, me dicen, oh, pero doctora, entonces ahí hablar de que déficit, que yo que pérdida, que yo Sí. cuánto, que si pongo los certificados Economía de allí. escala. Hablar con el Banco de Reserva para aumentar las inversiones, Sí. las inversiones que tenemos, todo eso. Entonces eso previene Alzheimer. Mire, eso me Eso es aprendizaje. Eso Sí. me obliga a hacer una pregunta que es básica y que muchos me lo van a agradecer. La doctora Guzmán Marcelino, como dirigente política que es y persona de probada sensibilidad social, de seguro que en algún momento creyó que el Estado era el responsable único de suplir por cuenta propia los servicios de salud, como lo proclamaba incluso la Constitución. Pero incluso llegó a practicarlo, Sí. a intentarlo desde posiciones públicas Sí. y desde posiciones gremialistas. Sin embargo, con la seguridad social hemos podido llegar al corazón mismo de los costos operativos, de la organización, de todos los reclamos que significa poder brindar un sistema de salud eficiente. Hoy ya usted cree que es perfectamente combinable el servicio de, por ejemplo, la red hospitalaria del Estado, participando como un prestador más, solicitando que se le pague sus costos por la seguridad social. Todo eso es posible armarlo. Sí, De mira, manera que el Estado no tenga que afrontar todos los costos de la mira, salud. Perfecto. Antes, tú bien lo decías, desde el gremio médico, en el 82, cuando todavía nosotros teníamos otros paradigmas, Así es. pero la Sí. realidad que nos ha Claro. dicho que eran Falsos. utopías. Utopías. Nosotros propugnábamos por el sistema único de salud, Sí, Sí. el sistema. el sistema hoy de Cuba. Pero indudablemente que en nuestro país, aunque
Cuba emplea el 60% de su presupuesto en salud. Y todavía hay hoyos. Pero el régimen de gobierno de Cuba no es el de República Dominicana. Aquí es un régimen capitalista. Sí. Aunque yo todavía digo lo que decía Juan Bosch, que este es un capitalismo atrasado, entre paréntesis. Yo no vamos a meter ese tema, porque yo no sé de él. No, Pedro, que yo no sé de él. Vayámonos. Yo no sé de él, pero tengo ese concepto. Entonces, indudablemente que nosotros nos hemos dado diríamos, un financiamiento mixto. Correcto. En el aseguramiento, en el financiamiento de ese seguro de salud, donde entra el Estado con su red de hospitales públicos, de autogestión, ONG, donde el Estado en el presupuesto de cada año tiene recursos, y ahí yo te puedo decir, o sea, el Estado se aprueba en la ley recursos para ONG, patronatos. Sí. Entonces, hay una responsabilidad de esas instituciones en garantizar servicios a la población y servicios de calidad, porque también tienen un compromiso. Pero también el sector privado, porque la medida que ese sector privado se ajusta, asume la responsabilidad del riesgo financiero del sistema, los hace a ellos más sostenibles. Y más eficientes. Y más eficientes. O sea, esos son todavía de los temas, Pedro, que tenemos que entender. Así es. Óigame, qué interesante. Mire, cuando hace unos días uno veía una protesta porque el hospital oncológico nuevo que ha construido el Estado, una edificación preciosa a la que se le está también suministrando todo el equipamiento moderno, no entraba a operar. Yo, sin tener que averiguar mucho, me decía a mí mismo, bueno, porque el Estado sabe que tiene que dar pasos certeros, lógico, antes de entrar en experimentos que no vayan a dar resultados. No, medicina especializada de alto nivel. Ese es un centro de alta tecnología. Exacto. Entonces no es lo mismo que yo ahora ponga un centro de salud que solo tengo que hacer la rutina de laboratorio, hacer radiografías simples, hacer sonografía, que tú ir a un centro donde con el simple hecho de ¿cómo le dicen? El diagnóstico. De estos aparatos. La sensibilidad de esos aparatos. Sí. Tú tienes que tener los voltajes adecuados, controles. Estabilidad. Estabilidad. Sí. Cuando la energía eléctrica falla, que entra, que UPS, en fin, o sea, que eso no es como yo poner un centro de primer nivel de atención. Pero venga acá. De tal manera que... Entonces, la UAS lo está reclamando como suyo. Óigame, usted no está en condiciones de administrar. Pero yo creo que la UAS, incluso, no está en condiciones. Hay un consejo de administración donde está, porque yo te voy a decir algo. Ya la gestión es una cosa, y quien te traza políticas es otra cosa. Y SENASA ha tenido esa experiencia, Pedro, Tineo, miren. SENASA tiene un consejo que traza política. Claro. Cada año los técnicos, por ejemplo, ahora se está evaluando el Plan de Acción 2013 ya, y entonces para elaborar el Plan de Acción 2014, los técnicos de SENASA, el equipo técnico gerencial, elabora ese Plan de Acción 2014, lo discute, entra la dirección ejecutiva en un momento dado, y luego le llevamos al consejo ese plan. Se lo enviamos primero vía electrónica, lo revisan y llegan, le discuten y lo varían y dicen, este es el plan. Lo que no está ahí, entonces la dirección ejecutiva, que vea que hay una necesidad, tiene que solicitar al consejo y llevarle la propuesta. O sea, ese consejo le traza políticas.
Así es. Y hay un equipo gerencial gestionándolo, la institución. Pues así es todo. Así debe ser ese hospital. Con me imagino, yo creo, un ente que traza política, que dirige, como la también, UAS no está en condiciones como de eso. deben ser los hospitales de autogestión. Sí. Tampoco, no, porque es que descentralizado, bueno. No, hay que ponerle un norte, así mire, es, claro, aunque claro, usted gestione el hospital. Qué bien. Sí. Lo autogestione. Bien, ahora vamos a volver, regresemos a SENASA. Que es lo que estamos hablando. Hay dos aspectos importantes. Uno es, primero, SENASA tiene como responsabilidad única de esa institución atender a todos los subsidiados. Sí. Pero ¿qué ocurre? Que los aportes que hace el Estado para los subsidiados por el Estado, según denuncias que se han hecho, la propia Altagracia lo ha planteado así, no son suficientes para poder afrontar esa masa de 2.500.000 que tiene. Entonces, el aporte que hace el Estado, o sea, la prima, como que le llaman. O la cápita. Sí, la cápita. Sí, por lo que se paga por cada filial. Que son 181 pesos con 34 centavos. Eso no alcanza y se quedó atrás, además, porque no se ha revisado. No, desde en el 2002 fue que el Consejo lo aprobó, se metió la inflación, 2004. Sí, imagínate, la inflación 2003, anualizada 2004. llegó a 49. O sea, 181 pesos del 2002, viste la gran inflación de ese periodo, hoy son 62 pesos. 62 pesos. Lo tenemos medido. Y son los mismos 181 de aquella época. Lo que quiere decir que para comprar lo que compraba con 100, ahora tiene que tener 162. ¿Con cuánto operaría más o menos? Sí, parejo? Bueno, entonces nosotros ya actuamos en dos vertientes. Una, porque eso tiene que estar, esos montos tienen que estar consignados en el presupuesto, claro. Porque el financiamiento. Sí. Actuamos en ese orden con el director de presupuesto, con el equipo del Ministerio de Hacienda, para que en este presupuesto 2014 se concibiese una mejoría de la cápita. O un ajuste. Pues si hiciera nada más que el ajuste. Es un ajuste purísimo. Porque si se hiciera el ajuste no hay problema. Bueno. Y también sometimos al Consejo Nacional de la Seguridad Social la necesidad. También al Consejo. Bueno, sometimos esto con soportes. Hubo una consultoría en el proyecto del Banco Mundial a través de la CERS. Creo que era un equipo colombiano, tienen amplia experiencia porque Colombia comenzó en el 90 con su ley de seguridad social y determinaron en el 2011, no estamos hablando del 12 ni el 13, la cápita necesaria era de 201 pesos, o sea, de 181 a 201 pesos. Estaríamos hablando de 22 pesos, ¿no? Más o menos. Y la CISARRIL también nos remitió una comunicación teniendo de soporte datos y esa misma consultoría coincide con o sea, la propuesta de la CISARRIL y la de la consultoría coinciden. Entonces nosotros, SENASA, con esos dos soportes, sometimos al Consejo Nacional de la Seguridad Social. Mira qué bien. Que yo espero y tengo la completa seguridad que antes que finalice el año, ya el Consejo habrá evacuado la resolución del aumento de cápita, porque está en el presupuesto. Solo falta que el Consejo, iniciando el 14, certifique. Porque si el Consejo no lo aprueba, aún está en el presupuesto, el dinero no llega. Pero ustedes consiguieron ya que en el presupuesto ya se consigue un incremento. Bueno, nosotros lo planteamos a nivel del equipo financiero. Sí. Ahora acaba de aprobar el presupuesto, entonces ahora vienen
las comunicaciones entre las instituciones. ¿Cuánto pasaría? A 201 pesos con 4 centavos. Y ahí tenemos más o menos un nivel de equilibrio. Ahí, pero con otras acciones, Pedro. Complementarias. No complementarias. Que el ministerio continúe en el reforzamiento del primer nivel de atención. Claro, sí. O sea, reforzando, que continúe reforzando las unidades de atención primaria en salud. Impidiendo que se gasten servicios y materiales innecesarios. Si tú tienes una unidad de atención primaria en salud, y tú tienes ahí un médico, y ese médico va, y ese médico cuando van los afiliados se lo chequea, el hipertenso se le entrega el medicamento, ese no te hace el infarto. No te hace el infarto. Sí, no hay que ir como los bomberos con una crisis. Si tú tienes ahí, te hacen el Papá Nicolau a cada mujer afiliada, no te hace el cáncer de cuello uterino, que hoy es el segundo cáncer. Si tú como médico enseñas a esa afiliada el autoexamen de mama, y esa mujer en un momentito dado se detecta un nodulito, o si el mismo médico duda, le manda a hacer una mamografía, se detecta a tiempo un cáncer de mama y esa mujer no llega a quimioterapia. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que actuar en esos dos órdenes. La economía que eso representa es enorme. Y la calidad para la persona. No, eso es salud. Sí, eso es salud. Porque me dicen, control del gasto de salud para control del riesgo financiero. No, le digo yo. Le digo primero, o sea que ese primer nivel es como control del gasto de salud, para tener un riesgo financiero controlado. Yo le digo no me gusta así. Es reforzar ese primer nivel para mejorar la salud de la población. Y automáticamente tú controlas el riesgo financiero. Claro. Pero tú tienes una persona con mejor salud. Claro. Entonces, medidas de esta naturaleza tienen que ir, mejoría de cápita, esta y otras, por ejemplo, los protocolos, porque todavía tenemos que, y ya hay protocolos hechos, o sea, cómo se diagnostica y cómo se maneja. Y yo he conversado en este sentido con el ministro, ya, por ejemplo, el Departamento de Programa Protegido, ese fondo de catastrófica que el presidente Medina anunciaba en la campaña, que fue una realidad porque se le asignaron los fondos. Ya ese departamento, tengo entendido que prácticamente tiene todos los protocolos que tienen que ver con enfermedades catastróficas, específicamente riñón y oncología. O sea que ya estamos bastante avanzados, no hay que tenerlo todo, entonces tienen que ir a mejoría de cápita, pero medidas, porque si no volvemos a lo mismo. Ya. O sea, la prevención. Correcto. Sí. Y trazar las medidas rectoras. Entonces está claro, 201 importante. Más la puesta en práctica de los centros de atención primaria, generalizarlo por todo el país. No, las unidades existen, porque tenemos que diferenciar. En el régimen subsidiado, cosas veredes, el modelo que plantea la ley está. Es donde no hay una ponerla y la que está que funcione bien. Pero en el contributivo no existe nada. No, en el contributivo no existe. No existe nada. Pero las redes hospitalarias tienen su es unidad de una atención medicina primaria. Puramente curativa, la del contributivo. Y ahí entra el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí, pero yo quería antes de pasar al contributivo, que hay una interrogante interesante que hacer, determinar que en efecto la red hospitalaria del Estado, o sea, todos los hospitales públicos y los de autogestión y de la autogestión mal, también vamos a decirlo, del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Sí, porque tú sabes que el planteamiento que existe es el de la red pública única. Y se ha dicho porque los médicos, incluso la agrupación médica del IDSS, tiene, diríamos, miedo. Sí, pero ellos deben entender. Pero es que ese médico, esos profesionales, esos técnicos, esos trabajadores,
van a continuar ahí mismo. Igualito. Es más, ¿tú sabes cuál es la segunda prestadora contratada por SENASA en el rango de lo que más se le paga? Salud Segura, no me diga. Está en el segundo lugar. Salud Segura. Mire usted la importancia. Los afiliados de SENASA cogen. ¿Por qué cogen para el Seguro Social? Porque no se le maltrata el bolsillo. No le cobran copago de más a los del contributivo. ¿Te oye? Sí. Y a los del subsidiado ni intenta cobrarle. Entonces... Razones económicas. Además, esos hospitales... Están para eso. Y lo de autogestión, también cobrarle a las ARS privadas. Tiene que cobrar. Porque ese es un servicio, a la ARS privada se le paga. Tiene que cobrar, bien. Sí. Desde que llega un usuario de servicio a un hospital público, hay que decir, usted tiene su seguro. Sí, pero... Porque sí lo tiene, hay que facturar a la pero tienen que haber un mandato de X instancia, no sé cuál. Para que se cobre. Y se diga, van a decir, no tenemos contrato y no tenemos tarifa. Y ahí entra SENASA. Cóbrele a la tarifa negociada con SENASA puro y simple, para eso la que sea referente. Oíste, sí. Es la entidad del Estado. Sí, porque le ha dado el servicio. O sea, el problema es que no tenemos tarifa. Bueno, factúrele a la tarifa que SENASA y SENASA tiene contratada tarifa con los hospitales públicos, con los hospitales de autogestión, con la ONG. Tú ves, Pedro, ¿por qué tú bajas la cabeza? Sí, porque es así. No, y me dijo un director del área porque Contreras. Es así, porque es así. Pero y un director del área Contreras me dijo a mí, con SENASA no hay problema, factura que enviamos. pero yo te digo a ti que yo me reviso, porque yo voy a algunos sitios y me quieren cargar y me abrazan. Sí. Digo, médicos que pasan 5 y 6 meses. Tengo que revisarme porque eso indica que son médicos que me están dando, no están dando ahí. Digo, ¿y por qué tú estás tan simpático conmigo? Me dice, no, porque yo tengo vida después que estoy con SENASA. Una cosa, doctora, sin embargo, persiste en muchos centros de atención, principalmente los del contributivo, médicos que no se afilian. No, que no se conforman con los pagos que hay por servicio consignado de la Seguridad Social y que establecen un diferencial demasiado grande, al punto de que ya mucha gente se pregunta de qué vale tener un seguro. Sí, ese es un problema. Si cuando llegan donde un médico a procurar un servicio, Pedro, tiene que pagar un diferencial. Mucho más alto. Ese es un tema que el Consejo tiene. Yo espero, yo estoy muy esperanzada con el Consejo. Bueno. Ya después que uno, le decía ayer a 3 chicas que fui a un programa, que ya cuando uno llega a la edad de uno como que no confía tanto, porque uno ha visto tanta cosa a través de la vida. Tanta transformación en la gente. Sí, tantos cambios, sí. Entonces, pero no sé qué me late. Que la cosa anda por buen camino. Que veo que hay comisiones que la veo funcionando. ¿Por qué? Porque por señas, por señales. Por indicadores. No, por señales, puro y simple. A veces una simple consulta que haga una comisión, ya yo sé que está trabajando. Entonces, este es un tema que el Consejo tiene para el 2014, porque hay mucho gasto de bolsillo en el afiliado. Demasiado gasto de bolsillo. Entonces, hablábamos del tema centros privados y este tema. Mire, Tineo, Pedro, por el régimen contributivo de enero del 2013 a octubre del 2013, donde la red privada a nivel nacional, exceptuando el Seguro Social, Plaza de la Salud, voy a buscar, Plaza de la Salud, que no es privada pura, porque el Estado, un presupuesto, SEDIMAS, cardiología, oncología, el Estado aporta. Pero tenemos a nivel nacional la red privada. Por el régimen contributivo, SENASA pagó de enero a octubre 3.000
567 millones. De enero a octubre. Solamente de enero a octubre. Por el 3.000 millones. 3.500 millones. Sí. 3.570. Eso es aporte a ese capital privado. Claro. Es una entidad del Estado pagándole al capital privado. Ese era el instrumento. O sea, es una forma del Estado fortalecer ese capital privado. Por el subsidiado hemos pagado 3.819 millones. O sea que SENASA, de enero a octubre, pagó 7.613 millones por su plan. Es importante advertir que ¿qué porcentaje de esos 3.800 por el subsidiado fueron a la red pública y qué porcentaje al sector privado? Sí, muy buena pregunta. La red pública no cuenta con servicios de las denominadas enfermedades de alto costo. Ah, caray. No cuenta. Oncología, o sea, cuando tengamos el oncológico nuevo, Rosa Tavares, ya se diversificará. O sea, el oncológico es el que más cobra. Por razones. Cardiología de la cardiodinamia, tienen un título que siempre me olvida. Igual, entonces el Instituto Dominicano de Cardiología, el Instituto, el de Santiago, tenemos contrato con Corazones Unidos, a tarifa de subsidiado. Oiga. A tarifa de subsidiado, es el segundo renglón. Entonces, como la República aún tiene que aumentar la capacidad resolutiva, que veo que ahora en el presupuesto complementario hay unos montos, están en proyecto los centros diagnósticos regionales, porque se va un gran grueso ahí en la parte diagnóstica. Entonces, nosotros tenemos que garantizar el servicio y contratamos la red que hemos denominado mixta. ¿Quiénes son las mixtas? Oncología, cardiología, imágenes diagnósticas en Semadoja, por ejemplo, los hospitales de autogestión, en fin. Entonces, el 45% de esos 3.819 millones en esa red. Oye, al sector privado. Sí. Que pudo muy bien. Mixto. Y el 10%, porque ahora la Superintendencia de Salud y Reguladores Laborales recibimos una comunicación y nos expresan que el 32% es en la privada. No, estamos buscando en nuestro sistema todo lo autorizado y por donde va a recibir información ahora a través del data warehouse que tenemos, el almacén de datos, porque ya no se acostumbra tanto a los extranjerismos que es un almacén de datos. Pero ya en medicina lo tienen. Es un almacén de datos. Anda alrededor del 10-13%. En la red privada única, por ejemplo, en Barahona, en el hospital, el servicio de oftalmología para cirugía, y tenemos un médico contratado en su clínica privada, porque nosotros, ¿cómo hacemos coger un afiliado pobre de Pedernales que venga aquí a Secanot? Un día y el transporte. No, y el dinero. ¿Cuánto cuesta un pasaje? Imagínese. Entonces también a través del subsidiado, Pedro, se protege bolsillo. No bolsillo, porque esos pobres no tienen bolsillo. Entonces, pero solamente pero no se profundiza, pobreza. De esos 3.800 a la red pública. Y mixta, y alrededor del 10-12% a la privada. A la privada. Bien, pero me gusta la proporción porque... No, a mí no me gusta. Pero porque eso... Todavía
atenta mucho. El 10% a la privada. No, pero no, te aumenta el riesgo financiero. De la institución, claro. Del riesgo, porque, mira, Pedro, nosotros, SENASA, del SENASA, SENASA, nosotros tenemos que ser celosos y es preservar este instrumento del Estado. Para que sea, sí, claro que sí. Para la sostenibilidad. Del servicio. Porque si quisiesen muchos, que SENASA no existiese. Pero para mí ha sido una sorpresa agradable saber que instituciones mixtas más de la red están capturando entre el 85 al 87% de los gastos que hace SENASA. No, anda alrededor de 45 promedio. No, porque 45. Me decía que solo un 10 puntos. Privado. Iba al privado. Dentro del 45. Sí, dentro del 45. Dentro del 45. Sí. Bien. Ahora vayamos a un tema que a mí me interesa mucho y es el siguiente. A estas alturas, sin aplicar la obligatoriedad de la ley de seguridad social, uno creía que no iba a haber tantos afiliados del contributivo en el SENASA. ¿Por qué? Porque creo que el artículo 37 de la ley 31 obliga a los empleados públicos a inscribirse pero en SENASA. No está en cumplimiento porque hubo una demanda y está en el Tribunal Constitucional. En el Constitucional. Aún así, ustedes tienen 400,000. Aún así, somos la segunda. La segunda. Del contributivo. Y lo interesante de esto es que el 22% de la cartera de afiliados del contributivo, 22-23, son empresas privadas. Por eso digo, eso es interesante. O sea, empleados ahora, SENASA, el 76% de los titulares de su cartera de afiliados del contributivo ganan menos de 15,000 pesos. Oiga. Eso quiere decir que son trabajadores pobres y eso quiere decir que la carga de enfermedad es mayor. Es mayor, el peso es mayor para SENASA. Además, también, y este es un tema que hay que corregirlo, que por cierto la Cámara de Diputados me convocó para el lunes. Cuando una ARS privada se la pone en China a un titular que quiere llevar a sus padres, el titular se traspasa para SENASA para llevar sus padres. Caray. Lo único. Violentando la ley. SENASA es la ARS, o el Seguro Nacional de Salud. Porque tenemos que acostumbrarnos a separar. Espera un momentito. Lo que acaba de decir doña Altagracia es importantísimo. Fíjense por qué. Porque la ley dice que un afiliado puede tramitar la incorporación al seguro de sus padres tan solo pagando la capita que corresponde. Sí, 844 pesos. Y ninguna aseguradora puede impedir que eso sea así. Así es. Sin embargo, lo que hace es que retrasa la respuesta. Meses van, meses vienen. Sí. Y hace que el afiliado pierda. Hasta que muera. Entonces, SENASA. Y entonces va a parar a SENASA. Que sí lo procesa. SENASA tiene más adicionales que el resto. Eso es su marca. Entonces, otra cosa que estamos detectando. Cuando hay en el núcleo familiar de ese titular, aparece una enfermedad que cuesta, no voy a decir de alto costo, que cuesta también. Entonces, se la ponen en China, entonces se traspasan y jalan después. Pero claro. Adicional con el problema. Entonces voy a un segundo tema. Entonces eso es un atentado, al equilibrio financiero del SENASA. Sí, otra cuestión, por lo que acaba de decir ella, que queda evidente, es lo siguiente. Hay muchas instituciones públicas que si se aplicara el artículo 31 estuvieran en SENASA, que tienen nómina de alto nivel, que pagarían una cápita mucho mayor. No, es la misma. ¿No? Es la misma. Lo que pasa que esa persona, por ejemplo tú, Pedro. Yo pago el equivalente a varios. No, pero tú eres un hombre sano, por tu capacidad, tu conocimiento, lo mismo Tineo,
ustedes no cometen exceso. Los chicharroncitos son muy buenos. De cuando en cuando. Te lo comen, pero... Un traguillo de whisky también. Pero, porque tú tienes un nivel educacional que te permite analizar que tú no puedes abusar de tu salud. Sí, así es. Entonces, cuando tú llegas a Senasa tiene menos riesgo contigo que una persona que no ha tenido las oportunidades en la vida que tú has tenido. Entonces, esa persona viene con una alta carga de enfermedad. Es la diferencia. Pero además, esas personas que ganan esos sueldos no pueden comprar un plan complementario. Ahí es que voy, espérate. Entonces eso te equilibra para los fines financieros, para la parafernalia financiera. Me excusa el superintendente, pero ellos saben que yo le digo así a los financieros, porque yo no soy financiera, yo lo que soy es trabajadora de social, eso es lo que yo he sido toda la vida, toda la vida. A mí me resulta muy difícil. Entonces yo le digo la parafernalia financiera, que hay que tener un dinero guardado en el banco. Mira, Pedro Tineo, a mí no me cabe en mi cabeza que yo tenga que tener un dinero guardado, ganando 1.000 millones de pesos, ganando intereses para cuando lleguen yo pagar, tener eso ahí. Cuando yo puedo utilizar eso en servicio, pero ni modo, esas son las reglas de juego. Pero por donde yo iba, te conviene el análisis que yo iba Vamos a ver. Mira qué es lo que pero pasa. ella tiene razón, porque si tú hiciste un compromiso si tú autorizaste un servicio, tú tienes que tener el respaldo financiero. Tienes razón. Así es. Pero donde yo voy es que una parte importante de la administración pública que tiene buenos salarios ha sido atraída por la aseguradora privada para que se mantengan con la aseguradora privada, porque la cápita de esas entidades es mayor que lo que ganan salario mínimo. No, es la misma cápita. No, lo único que te sube es el fondo de pensiones. No. El fondo de pensiones sí sube. Pero la cápita es la misma. ¿Qué es? Que te venden un complementario. Pero es por eso, te venden un complementario de salud, entonces... Para el básico, lo que te tienen es una red contratada pequeña. Esa es la clave. Ahí es donde don Pedro dice esa es la clave. Que como se trata de una buena masa, en cualquier punto que usted corte. Entonces, cuando yo te vendo un complementario, yo mezclo financieramente los dos y exhibo una cantidad de dinero enorme en los estados financieros. En parte yo le digo la parafernalia financiera por eso. O sea, pero eso lo iremos corrigiendo. Ahora bien, todavía le haría daño al sistema si se aplicara ya. Si el tribunal que conoce, que es un tribunal, por cierto, contencioso administrativo, en la solicitud de la aseguradora privada de que la ley, dicen ellos, violenta la libre contratación, qué sé yo qué. Pero si viene y falla a favor de Senasa, le haría daño. Mira, Senasa está para lo que dice la ley. Claro. Senasa es una institución que está preparada desde el punto de vista técnico para recibir todos los afiliados. Por ejemplo, ahora ya estamos licitando, no hemos llamado todavía, el ERP es el sistema que te maneja todos los procesos de la institución financiera, que creo que anda por unos millones ahí violentos, porque ahora todo es millones. Bien, ya hablar de un millón ya se perdió el respeto, Tineo. Bueno, o sea que Senasa es una institución que está preparada para recibir cuantos afiliados reciba. Sí, es verdad. Y Senasa es un instrumento del Estado. ¿Por qué el legislador cuando decide que todos los empleados públicos deben estar en la administradora de riesgo de salud del Estado? Es que es el instrumento que tiene el Estado para saber cómo va real y efectivamente el sistema, porque el mismo Estado no se va a engañar. No. Puro y simple. Sí. Ahora, estamos en competencia, porque ese sector privado está en Senasa un 22%. Y por más que ustedes oyen que hace más de un año
se ha dicho, de que se nace en la quiebra, y se nace en la quiebra. Pero ninguna institución que hace más de un año puede pagar 7,000 millones de pesos, ¿verdad? No. Más de 7,000 millones. De enero a octubre. Sí, de enero a octubre. Más de 3,800 el subsidiado y más de 3,500 millones. Y por los accidentes de tránsito y en fin. O sea, que este es un instrumento, no es de que porque está Tati Guzmán, como me dicen, no es de que porque está Pedro, que está Tineo, no, que este es un instrumento que tiene el Estado y hay que preservarlo. Allá voy. Ya nos quedan 5 minutos, pero es bueno que hagamos hincapié en este aspecto. Sí. Miren, hasta hace unos años, la gente no entendía la importancia que tenía el Banco de Reserva para el Estado. Porque, en efecto, es más, yo me acuerdo muy bien, cuando en la década de los 70s y 80s, las principales actividades financieras del Estado, que tenía una potentísima industria azucarera, que era la espina dorsal de la economía, las operaciones de compra-venta de azúcares y mieles se hacían por intermedio de un banco privado y no del Banco de Reserva. Y viví eso. En razón de que Reserva no presentaba todavía los nexos, capacidades operativas y de servicios para poder suplir al Estado de esos reclamos. Una buena parte incluso de las cuentas de las empresas grandes de Corde estaban en el sector privado. Lógicamente, el Estado era el principal productor también del país y lógicamente se le suponía que tenía que tener relaciones con la banca privada. Con el tiempo, las cosas han cambiado, los sectores productivos privados crecieron, establecieron sus propias entidades financieras incluso para darse apoyo, y el Estado también creció. ¿Qué hizo el Estado? Que se dio cuenta que su banco era imprescindible y lo consolidó. Y hoy por hoy, el Banco de Reservas es el seguro de vida financiero del Estado, al que acude en situaciones de emergencia para poder afrontar graves necesidades. Haciendo un símil, todo hace indicar que el SENASA es el seguro de vida del Estado para poder garantizar salud a la mayoría del pueblo. Mira, Pedro, y el Estado en nuestro país es pobre cada vez. Tiene que participar en la energía eléctrica. Tenemos experiencia, señores. Cuando cuando las clínicas privadas dijeron que le aumentaban un 14%, ¿ustedes se acuerdan? Sí. SENASA dijo, las ARS privadas, calladita. Eso era el bolsillo de los afiliados. No, y la disputa. ¿Y qué hizo SENASA? Dijo, SENASA absorbe el 14%. Sí. El juidero, no, como decimos comúnmente. Y con el tema de las enfermedades catastróficas, SENASA dice, doy un paso adelante. Así, ahora, por supuesto, nosotros tenemos riesgo financiero. Nosotros, para garantizar, incluso en el plan estratégico 2013-2017, un eje estratégico, aparte de administrar el riesgo de salud, que eso es un lío, es un lío, que ese es un tema, después ustedes me van a invitar a que hablemos de eso nada más. El otro gran es el riesgo de salud. Sí, el riesgo de salud. Eso implica desde la familia, pero no solo puede actuar una entidad, tienen que ser muchas, y es un compromiso del país incluso. Bueno. Sí. El otro gran eje es la sostenibilidad financiera. O sea, pero, por ejemplo, a propósito, a ustedes ven que hay mucha demanda de procedimientos que no están en el plan de salud. Y ya SENASA, como tiene, bueno, no nos corresponde, la superintendencia sometió una revisión al plan con 2,000 y tantos de procedimientos. Ahora, nosotros entendemos que 2,000 es mucho por este momento. Así mismo, sinceramente le digo, que lo que la gente más necesita son 600 y pico de procedimientos. El Consejo no nos lo pidió porque no le corresponde pedirle a SENASA, pero para eso estamos. Ya mediante un correo electrónico de manera oficiosa, entonces tuve una reunión no de este tema, sino del subsidiado, con el gerente y el subgerente del Consejo, y le pasé
Es más, ni de mi correo electrónico. Le dije al asistente a Yeleni, búscate el correo y pásalo de manera oficiosa y pasamos esos 600 procedimientos. Primero que debe ponerse los medicamentos de cáncer. Ya, los afiliados, sí. Y es una hoja, Pedro Tineo, solamente una hoja de medicamento. Hasta aquí la tengo. Sí, esa hoja. Ahí están. Eso es lo que hay que poner. No hay que inventar, y quitar lo que no se usan y poner lo que se usa. Sí. Y para eso está SENASA. Sí. Para decirle a la instancia correspondiente, miren, esto es lo que nos está pasando. Y la decisión no la toma SENASA. Bueno. Qué bien, miren, señores, en este conversatorio hemos sacado muchas ideas claras. Una de ellas es que hace mal la UASCO que está reclamando que le entreguen el hospital oncológico nuevo sin hacer conciencia de que se trata de una unidad básica para el Estado, porque debe operarla bien y eficientemente para poder abaratar un costo que es enorme para el sistema de salud. Así es, el Estado respondiendo en doble vía. En doble vía. Eso por un lado. Por el otro, que SENASA tiene la posibilidad de incrementar la cápita del subsidiado hasta 201 pesos. Y eso es importante, que se adoptan medidas. Porque si no volvemos a lo mismo, ustedes dentro de un año invitan a quien dirija SENASA, porque puedo no estar yo, porque estos cargos no me pasan. Y le podía presentar un cuadro dependiendo de lo que ocurra. No, entonces sería de nuevo solicitando baja, aumento de cápita, porque que el índice de precio al consumidor y todas esas cosas que ustedes se saben. Y otra cosa que quedó claro es también que ojalá que cuando se pronuncie el Tribunal Contencioso Administrativo acerca de la afiliación obligada de los empleados públicos, se manifiesta a favor de SENASA. Y le vamos a vender planes complementarios. Si tú, Pedro, quieres, cuando haya que ingresarte, porque una ligera cefalea, producto del training de vida aquí, y tú quieres seleccionar una suite, pues tú la pagas un complementario. Lo único que tú vas a tener si tú quieres después de esta edad ponerte unos braces, también. Para juntar los dientes. Tú la pagas. Si tú quieres los servicios de aeroambulancia, porque digo aeroambulancia porque es la única, creo que tiene aviones, yo espero que mi amigo de Promé y de no tengan ambulancia aérea. Si tú quieres que cuando tú tengas un pequeño accidentico, cuando va hacia tu casa en las terrenas, ahora le dicen terrenas, le cambiaron el nombre al mapa, en las terrenas. Es como de que romana, la romana. La romana, porque así es el mapa. Lo que ocurre es que dice que unos van a romana y otros van a la romana. Entonces, si Pedro tiene un ligero, se desliza, pero que puede llegar en el mismo carro, pero él quiere llegar rápido por si acaso tiene un esguince y quiere pagar su complementario de aeroambulancia, pues lo paga. Así es. Se lo vamos a vender, los complementarios también. Muy bien. Bueno, gracias. Cuánto agradecemos que nos ha puesto al día. Era necesario que estuviera por aquí, porque la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de tener un sistema como el Seguro Nacional de Salud, que es el equilibrio. Por el otro lado están las prestadoras privadas que han demostrado que son necesarias. Sí. Y las relaciones de SENASA con el sector privado, qué bueno. Magníficas. Qué bueno. Y por el otro lado está el Estado, en este caso sirviendo de un interventor eficiente. Lo que no me gusta es cuando ellos están contentos conmigo, porque yo digo, están cobrando mucho en SENASA. Pero imagínense, otra cosa, don Pedro, yo pienso en SENASA cuando la doctora Altagracia Guzmán Marcelino comenzó, que operaba en una oficina, tenía su oficina en el perímetro de la Plaza de la Salud. En un tercer piso prestado. Sí, oiga, un espacio pequeño, pequeñito, ahora tiene y cuando le da la información. No, ahora vamos a abrir el ahora Jumbo tiene de la dos locales, Romana. uno de gerencia y otro de gestión, que son cada cual ejemplos de organización y de servicio eficiente. Y cuando le da la información de los pagos, que diga
que por La señora el institución. contributivo ha recibido 3.500 millones, pagó Estamos 3.500. ante una Y que señora por el institución subsidiado pagó más de 3.800. que tenemos que Así es. preservar. Sí. Muchas gracias. Sí, doctora, gracias a por esta ustedes. bien. Y Tineo, amores viejos no se olvidan. No, el abandono, don Pedro, ella ahora ha prometido públicamente Es mantener esta... que va a oler a diario de de riesgo Guardia. de salud. Sí, sí. Miren, por ahí viene Lalo con los deportes, más luego la sección cultural. Nosotros regresaría el lunes. El lunes, Dios mío. Quizá ya habría resuelto esta ronquera para el lunes. A gárgara. Ya, muchas gracias. Sí. Así que hasta el lunes.